Buenos días. Bien, el día de hoy vamos a tocar el tema que preocupa mucho a la provincia de Hilo. Al margen de los problemas que hemos tenido a nivel nacional, como es la ausencia de la presidenta en la ceremonia de la celebración de la batalla de Junín, donde su ausencia ha sido muy comentado, inclusive ha sido advertido de que ella no debería ir, y no ha ido precisamente a esa ceremonia. Bueno, eso ha pasado el día de ayer, que realmente va a ser motivo de un comentario muy aparte. Lo que nos interesa en este momento es lo que está pasando en el puerto de Hilo. El problema del agua sigue vigente. El problema del agua, ya la Autoridad Nacional del Agua se ha pronunciado y ha determinado una sanción a la EPS Hilo por verter el agua contaminada al río Osmore, y el río Osmore trae el agua de Moquegua para el consumo humano en el puerto de Hilo. Y eso ha causado una preocupación generalizada de algunos personajes. Para esta semana que ha pasado o que está pasando, pues, el consejero Hernán García ha llamado a una reunión de las autoridades, inclusive señaló para este medio de comunicación que había invitado a los congresistas a participar de una reunión para ver el problema del agua. Y no es para menos, ¿eh? El problema del agua ya viene de mucho tiempo atrás y ha tomado mayor relevancia cuando nos enteramos de que el Petar Omo de Moquegua había colapsado y las aguas contaminadas estaban llegando directamente al puerto de Hilo. En ese sentido, las autoridades no se pronunciaron, no hicieron nada. Efectivamente, la EPS Hilo, que es responsable de esto, ha sido sancionado por la Autoridad Nacional del Agua, pero hasta ahí nomás llegamos. ¿Qué más se puede esperar? Seguimos en el mismo problema. No hay quien solucione el problema del agua potable en el puerto de Hilo. No hay. Y lo peor del caso es de que, haciendo un análisis, hemos visto de que en el puerto de Hilo los dirigentes barriales, los dirigentes de las organizaciones civiles, los dirigentes de la sociedad civil, aquellos personajes que se hacen llamar dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Hilo, han desaparecido totalmente. Hasta este momento nadie dice nada. Hasta este momento nadie levanta la voz en defensa del agua. Nadie, absolutamente nadie. Estamos viendo que, a pesar de la ausencia del encarecimiento del agua en la tarifa, hay escasez de agua. Y al margen de eso, lo más grave es de que el agua que consume Hilo es totalmente contaminada, demasiadamente contaminada. No entendemos cuál es el papel que cumple la EPS Hilo, cuál es el papel que cumplen las autoridades, con caso de la municipalidad, del gobierno regional, que ellos dicen, no, vamos a solucionar el problema del agua, pero nunca solucionan, nunca hacen nada, absolutamente nada. Entonces, en este panorama, hay algunas autoridades que están preocupadas y algunos personajes que también están preocupados y están tratando de sensibilizar a la población para que la población salga a pronunciarse respecto a este problema. Porque el agua es fundamental para la vivencia, el agua es vida. Y si la gente no sale a pronunciarse respecto a los problemas del agua, nadie lo va a hacer. Porque no tenemos en Hilo, por lo menos no tenemos un frente de defensa de los intereses de Hilo, que, dicho sea de paso, era solamente de pantalla, porque los dirigentes que en ese entonces salían a movilizar a la gente, sacaban a la gente a las calles, se vendieron, se dejaron coimear o se dejaron, bueno, le dieron un puesto de trabajo y desaparecieron. Nadie dice nada hasta este momento. O sea, el pueblo está abandonado para poder organizarse y salir en defensa de lo que es vida, el agua. Eso es lo importante. Estamos viendo realmente esta semana que ha pasado algunos miembros por decir, de la Federación Agraria, se han pronunciado y han hecho una denuncia muy grave que en Moquegua se están regándose las plantaciones de productos de pan llevar, llámese hortaliza, lechuga, zanahoria, están siendo regadas con estas aguas contaminadas. Y esta federación se ha pronunciado
la Federación Agraria Ambiental de Moquegua se ha pronunciado y ha hecho una denuncia muy grave respecto a eso. ¿Por qué? Porque inclusive la gente entendida en estos casos han prohibido el consumo de la lechuga en la región Moquegua. ¿Por qué? Porque están contaminadas con esta agua. Y al margen de la Federación Agraria Ambiental de Moquegua, que en su nota de prensa de hace 2 días atrás han señalado que pese a haber elevado las quejas a la ANA, pese a haber elevado al gobierno regional, pese a haber elevado estas quejas a la municipalidad de Mariscal Nieto, nadie se ha pronunciado nada. Y no solamente estamos abandonados, porque esta situación ya está despertando un poco de suspicacia. ¿Por qué se callan? En ese sentido también el SUTE Pilo, el SUTE, que tiene en sus filas a profesores, también se está pronunciando, y no puede ser posible de que Hilo siga consumiendo agua contaminada por los problemas que tiene el petar Homo en Moquegua. Y está haciendo un llamado a las autoridades, a las municipalidades, para que puedan interceder en esta situación y hacer los reclamos ante la Autoridad Nacional del Agua. Y que vengan pues a ver qué es lo que realmente está pasando en la región Moquegua, porque el agua de allá, que está contaminado, está llegando al puerto de Hilo contaminado. Y es más grave. ¿Por qué? Porque los productos que se riegan con el agua del petar Homo, pues están viniendo contaminados. Por eso que la gente está diciendo de que ya no consuman las verduras que están viniendo de Moquegua. Entonces, en ese sentido, este problema que es muy álgido para el puerto de Hilo, la calidad del agua que consumimos, se agrava más. ¿Por qué? Porque pese a que no haber la cantidad suficiente para poder abastecer a la población con el elemento líquido, estamos viendo cómo se han hecho las instalaciones para llevar agua a ese proyecto de vivienda que tiene altitud en los terrenos de Catacatas. Terrenos que, dicho sea de paso, pertenecían al ejército. Y no sabemos cómo, no entendemos cómo, qué cosas han hecho, qué triquiñuelas han hecho en su momento para que esos terrenos de Catacatas que le pertenecen al ejército peruano han sido revertidos o vendidos por el gobierno regional, para que ahí se construya un proyecto de vivienda, según dicen, el proyecto de vivienda más grande del país, porque se van a construir 7.000 viviendas. ¿Y dónde? No estamos en contra nosotros del desarrollo habitacional que puede tener el puerto de Hilo. No estamos en contra de eso. Lo que sí estamos en contra es de que el lugar donde se ha construido, si se sigue construyendo y se sigue teniendo la esperanza de hacer una ampliación de más terrenos para vivienda, se esté ocupando terrenos ubicados o de propiedades del ejército peruano, y están considerados como terrenos estratégicos para la defensa nacional. No olvidemos que ahí en ese sector de Catacatas funcionaban las antenas del ejército, y esas antenas pues tenían una visión directo hasta el aeropuerto de Chacayuta en Arica. Entonces, a los chilenos, en un supuesto caso de que se puede venir un enfrentamiento bélico, desde este lugar teníamos controlados a los chilenos. Pero me parece que ese tema desde defensa civil o defensa nacional no ha sido considerado por los hombres que han estado gobernando en la época de Zenón Cueva, porque en la época de Zenón Cueva se ha venido trabajando ya la manera de expropiar esos terrenos del ejército peruano para venderlos a una empresa encargada de promover la construcción masiva. Y en esos tiempos, inclusive antes del gobierno de Zenón Cueva, ya en el gobierno del profesor Jaime Villanueva, ya se venía haciendo una especie de organizaciones para poder tener vivienda. Se hizo una asociación de postulantes, creo que llamaba Villa Primavera, que dicho sea de paso también fueron engañados por el gobierno de Camacho Rodríguez. Se vendieron tarjetas, al final tuvieron que devolver, y mucha gente que tenía la aspiración de tener casa, una vivienda, se quedaron en la nada. Por ahí apareció Altitud,
ofreció construirles una casa, pero había que convertirse en un programa de vivienda nacional, de techo propio, en fin, no sé qué mecanismos utilizaron, y compraron el terreno al gobierno regional. Pero el gobierno regional no tenía criterio para ver que estaban vendiendo un terreno que estaba dentro del sistema de defensa nacional, o sea, hacían un terrible daño al ejército. Y al hacer daño al ejército, pues le están minimizando la capacidad de defender, porque Hilo, como puerto, es un puerto estratégico. Y esto pues está permitiendo la reacción de mucha gente. He estado conversando con gente de a pie y que dicen, ¿cómo podemos nosotros exigir al Estado a que mejore por lo menos el puerto en Napu, Perú? Que dicho sea de paso también constituye un elemento de defensa nacional. Entonces, Hilo en este momento se está expuesto en problemas que nadie toca. Y son precisamente temas preocupantes como la modernización del muelle en Napu, como la organización legal pensando en la defensa nacional, donde deben ubicar las viviendas y no en lugares que están declarados como lugares estratégicos para la defensa nacional. Eso está mal. Me parece que eso, bueno, venimos ya nosotros averiguando cómo es que Altitud asumió la venta o la compra de esos terrenos y qué pensaban los gobernantes en ese entonces. En la subregión estaba el actual vicegobernador Luis Triboso, y él estaba a cargo de todos los trámites de la adjudicación de esos terrenos a la empresa privada Altitud, ¿no? Que no pensaban de que esos terrenos estaban destinados a ser un lugar donde tenían los del ejército en un posible conflicto bélico con el vecino país, que era un lugar estratégico, que ahora hay viviendas y todavía siguen insistiendo en ampliar todo ese lugar. O sea, ahí ¿cómo lo están viendo? Hilo es un lugar estratégico para el país, y no solamente para el país, para América del Sur. Hilo es un lugar estratégico donde inclusive en su momento, cuando querían, la gente y las organizaciones sociales exigían que se mejore el puerto de Napu para mejorar las condiciones de exportación e importación a través de las mercaderías que venían de Brasil y Bolivia, lo hagan por el Napu. Nunca se ha mejorado en Napu. Apenas han logrado conseguir que instalen un par de aparatos de descarga y que eso podría permitir de repente la presencia de algunos barcos, como es hasta ahora. Pero no le han dado la dimensión de vida como debía ser un puerto de la magnitud estratégica que tiene Hilo. No le han dado. ¿Por qué? Porque no les interesaba, pues tampoco no les convenía a los grandes poderosos que en ese entonces estaban ocupando cargos en la Autoridad Nacional Portuaria. En cambio, ahora la empresa Sauder, que también necesita mejorar su puerto, ha anunciado que va a mejorar su puerto que tiene en el puerto de Hilo, y va a construir un brazo de protección para que puedan llegar más barcos. Pero ese es en el sentido pensando de la empresa privada. Pero ¿el Estado qué hace? ¿El Estado qué hace? No hace nada por el puerto de Napu. Entonces, hablando de la defensa nacional, hablando de la zona estratégica de Hilo, estamos viendo pues de las viviendas que están invadiendo lugares donde realmente no debían estar. Y nosotros nos preguntamos cómo lograron adjudicar a la empresa Altitud tremenda cantidad de terreno para poder hacer uno de los proyectos de vivienda más grandes del Perú. Porque ahí está programado construir 7.000 viviendas. O sea, los gobiernos en ese entonces más pensaban en la cuestión del dinero para poder invertir en vivienda y no pensaban en el tema de seguridad nacional, que es defensa nacional, en lugar de defensa nacional, el tema de cero catacatas. Tenemos entendido de que todavía
siguen intentando ampliar con más viviendas en esa zona, afectando inclusive o debilitando inclusive la defensa nacional, la capacidad de defensa nacional que debemos tener nosotros. O sea, ¿dónde están las autoridades? Se dejan llevar más por el caramelito que le dan para poder aprobar la enajenación de los terrenos y que sigan las viviendas ahí. Dicho sea de paso, pues son 7.000 viviendas que mucha gente, por más que no tenga vivienda en el puerto de Hilo, no van a alcanzar a consumir, sino van a venir a ubicarse en esas viviendas, gente que no son de Hilo, como ya se está viendo. Hasta este momento hay 2.500 ya viviendas construidas, ya van a contar con agua potable, no sé de dónde sacarán tantas cantidades de agua, porque en el puerto y en La Pampa falta agua, y la EPS ya le construyó ya la instalación, entonces, no sé qué es lo que piensan o por dónde pasa la idea de las autoridades afectando a lugares que realmente están considerados como lugares estratégicos para la defensa nacional. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que deberían de ver. Han pasado 2, 3 gestiones en la comandancia del ejército en el puerto de Hilo, pero nadie se ha pronunciado nada. Pero sin embargo la gente de la calle está empezando a reaccionar, está empezando a preguntarse qué es lo que está pasando en el puerto de Hilo. ¿Por qué se están vendiéndose terrenos para viviendas cuando esos terrenos pertenecen a la protección de la defensa nacional? ¿No? Ese es un tema que hemos querido un poquito ligar al problema del agua. ¿Por qué? Porque hay 2.500 viviendas que van a necesitar agua, que ya están instalándose, ya se han instalado ya la conducción matriz del agua. Pero la ausencia del agua, la calidad del agua que está consumiendo el puerto de Hilo, la calidad de agua y la ausencia, la cantidad que está llegando al puerto, a La Pampa, tampoco abastece. Al margen de la calidad de agua que está llegando contaminada, emitida por el Petar Olmo de Moquegua, prácticamente a Hilo lo están asfixiando, lo están matando, lo están envenenando, porque ya han prohibido, inclusive han prohibido el consumo de verduras provenientes de Moquegua. ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice el gobierno regional que se jacta de decir que los problemas de la contaminación del agua en Mariscal Nieto van a solucionar? Hilo no es Moquegua. Hilo es el puerto principal de la región Moquegua. Eso no hay que olvidarse. A pesar que la gobernadora Quilla Gutiérrez se llena la boca de decir que Hilo es el mejor puerto del país y que yo estoy identificado con el puerto de Hilo, que las obras más relevantes se están haciendo en el puerto de Hilo, pero hay que ver el problema más sencillo de solucionar, el problema del agua. En el problema del agua sí no lo toca, pese a que ha movido sus influencias en el Ejecutivo para que puedan venir ministros y que vean la contaminación del río Coralaque, y que definitivamente hasta este momento no dan solución. Como tampoco dan solución el agua para Pasto Grande. Como que tampoco dan la solución a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua para las aguas de la Loma de Hilo. Porque esas aguas también están designadas para el consumo humano. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo? Total, es una mesida muy escandalosa la que están endilgando al puerto de Hilo. No sabemos en qué vamos a terminar. No podemos vivir o no podemos estar nosotros como medios de comunicación pendientes de discursos dirigidos a sacar beneficios populares. No, los discursos y las narrativas están pasando de moda. El pueblo exige efectividad en las decisiones que tomen sus autoridades. Van a exigir, y están exigiendo inclusive algunos médicos, que no se puede permitir que se siga consumiendo agua contaminada. Hemos conversado con uno de los integrantes del presupuesto participativo, el doctor Walter Delgado, quien también está preocupado por el tema del agua. Acá la población debe pronunciarse. La población debe pronunciarse. ¿Pero a través de quién? Si no tenemos dirigentes. Los dirigentes están
condicionados pues en este momento. Por eso que no hay nadie quien proteste por nada. Hilo es una panacea. Hilo se ha convertido en un lugar donde cualquier cosa puede pasar y nadie reclama. Hilo se ha convertido en un lugar donde vienen a descansar los dirigentes, los perseguidos políticos y pasar desapercibido. Claro, pues como Hilo es el mejor puerto del Perú, pero hay que tomar en cuenta en qué condiciones estamos viviendo. Ese problema he querido tocar este día y vamos a ampliar, porque ya toqué el tema de altitud. Es preocupante el tema de altitud, porque no podemos permitir de que lugares estratégicos exclusivamente designados para la defensa nacional, y esa es una cosa que todo el mundo lo sabe, pueda seguir siendo prácticamente avasallado, arrastrado por el crecimiento de la infraestructura de vivienda. No sabemos. Tenemos conocimiento de que el dueño de Altitud, bueno, ha hecho unas gestiones a nivel superior. Inclusive no entendemos cómo es que han podido lograr que las autoridades de Hilo den paso para apropiarse de ese terreno que pertenece a Defensa Civil del Ejército y que ahí se están construyendo 7.000 viviendas. Bueno, se van a construir 7.000 viviendas. Hasta ahorita ya están en camino 2.500. ¿Qué va a ser de nosotros si es que hay un conflicto con los chilenos? Hay que pensar en eso. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Con el compromiso de que la próxima edición vamos a ampliar un poco más sobre el tema de altitud, porque es preocupante, porque no solamente va a permitir la reducción del sistema de agua en el puerto de Hilo y en La Pampa, porque van a ir directamente para 250 lotes de vivienda en altitud el agua, sino va a permitir que las aguas sigan llegando de mala calidad, de mala calidad. El puerto de Hilo no merece eso. El puerto de Hilo merece una atención sobre el tema principal, el agua. Hay que también ver cómo se va a mejorar el sistema del puerto de Enapu. No estamos pidiendo de que Enapu se convierta en un megapuerto. Por cuestiones estratégicas, Hilo no puede tener un megapuerto. Por cuestiones estratégicas de defensa nacional. No puede tener. Aparte de la infraestructura de Hilo, pues no está para construir un megapuerto en este momento. No hay terreno, no hay sitio. Pero sí tenemos que exigir de que el gobierno se preocupe de mejorar por lo menos Enapu. No estemos esperanzados tampoco en lo que dice la empresa Sauder. La empresa Sauder tiene sus planificaciones para modernizar su muelle, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque la necesidad de la producción minera así lo obliga. Hay ampliación en Toquepala, hay ampliación en Cojones, hay empresas mineras que ya van a entrar en funcionamiento en Moquegua, como 4 empresas mineras, que tienen que sacar su material por el puerto de Hilo. Entonces se tienen que mejorar las condiciones portuarias. Por eso que Sauder está mejorando y va a mejorar su muelle, pero eso no quiere decir de que también va a estar poniendo al servicio de la población o del Estado, solucionándole el problema al Estado. Tampoco no es así, como lo están haciendo en este momento en un Congreso. Ya están poniendo problemas para que siga adelante el programa de obras por impuestos. Es un programa que realmente facilita el desarrollo, facilita el progreso de los pueblos a través de cierre de brechas con este programa de obras por impuestos. Eso y otros problemas más estaremos conversando en el transcurso de esta semana para poder ampliar sobre este tema que nos preocupa por demás al puerto de Hilo. Mientras tanto, cuídense que lo frío todavía está anunciado para estos días, con mayor incidencia el frío y vientos fuertes en la zona sur del país. Muchas gracias, cuídense.